Muy buenas tardes, otra vez acá reunidos en este grupo de psicoeducación de Asobime, un sábado luminoso que nos invita a disfrutar, a que este espacio de las 2 de la tarde sea muy especial para cada uno de nosotros, para que estos momenticos de compartir, de escuchar y también de aportar nuestras opiniones, nuestras ideas y nuestras reflexiones sean de mucha importancia. Qué bueno que otra vez nuestros corazones están unidos, así sea por medio de una pantallita, pero por ahora eso nos basta para que nuestros GPS se desarrollen de una manera espectacular como han venido haciendo. Les cuento que hoy sábado tenemos una invitación abierta desde el fin de semana pasado con el tema ¿es necesaria la autonomía para construir nuestro sistema de apoyo? Entonces, los que no estuvieron el domingo pasado, no importa porque hoy vamos a retomar desde el principio, no se van a sentir perdidos. Si quisiera escucharlos, que nos saluden, que nos cuenten cómo han estado, cómo ha sido esta semana en sus vidas, con su familia, con su estudio, cómo les ha ido con el invierno, nos ha hecho mucho frío acá en el Valle de la Urra, entonces tienen dispuestos los micrófonos. Juan Ramiro quiere participar. Primero que todo, saludarnos. Siempre es muy agradable el encuentro que hacemos eh, cada 8 días durante el fin de semana, porque de alguna manera nos hemos ido conformando como parte de una, llamémoslo una familia, no una familia sanguínea, consanguínea, pero sí de una familia. Entonces, saber que están ahí las personas que han, digamos, continuado viviendo con estabilidad y demás, le da a uno como esa tranquilidad, ¿cierto? Además que sabemos pues que siempre tenemos mucho que aprender de los demás y que de alguna manera los otros también compartimos con quienes asisten, ¿cierto? Siempre hay temas que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a aprender de ellos, entonces es muy agradable. Y este tema, particularmente la inteligencia emocional, es algo que pues aparentemente es nuevo en el panorama de todo lo que es la psicología y las relaciones humanas, pero es un tema para mí fundamental y hay mucho, 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 mucho todavía para aprender de él y sé que cuando reflexionamos sobre él y entendemos en mayor profundidad de qué se trata, es algo que nos beneficia mucho a cada uno de nosotros. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias a ti, Juan Ramiro. Escucharte siempre es muy placentero y qué bueno que nos estés acompañando hoy con esos aportes que desde el corazón nos haces. ¿Quién más nos quisiera saludar, comentarnos sobre el tema, que ha investigado, si alguna canción o alguna película o algún cuentico le ha traído referencias sobre la autonomía? Bien, pues los escucho. Bueno, entonces, mientras que nosotros nos vamos preparando para todos los aportes que vamos a hacer en esta tarde, quisiera compartir con ustedes las diapositivas que tenemos preparadas y que tienen que ver con el tema de la autonomía y que ya habíamos abordado desde eh, nuestro encuentro pasado. El tema es una pregunta que ya la semana pasada Juan Esteban nos respondió sin pensarlo dos veces y con toda la confianza en su respuesta. Y la pregunta ¿es necesaria la autonomía para construir mi sistema de apoyo? Juan Esteban nos dijo que sí, que era muy necesaria. Y les cuento que este tema fue preparado basado en un texto de Begoña Ibarrola que se llama Cuentos para sentir, educar las emociones. Eh, este tema hace parte de nuestro esquema de como propuesta para
ir construyendo nuestro sistema de apoyo. Entonces quiero que se pongan las gafas del sistema de apoyo e identifiquemos en cada una de las propuestas de este GPS hacia dónde queremos llegar. Les voy a leer primero que todo el cuento, entonces espero que lo disfruten mucho. Dice, historia de una mariposa. Se dice que un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a su casa para ver cómo nacía. Un día se dio cuenta de que había un pequeño orificio en el capullo y entonces se sentó a observar. Durante varias horas observó cómo la mariposa luchaba para poder salir de allí. Vio cómo se esforzaba para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio. Hubo un momento en que parecía que ya no progresaba en su intento. Daba la sensación de que había quedado trabada. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y, con unas tijeras pequeñas, hizo un corte lateral en el orificio para agrandarlo y facilitarle su salida. Así fue como la mariposa salió. No obstante, tenía el cuerpo muy hinchado y las alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, esperando que en cualquier momento las alas se desdoblaran y crecieran lo suficiente como para soportar el peso del cuerpo. Pero nada de ello sucedió. Y la mariposa solo podía arrastrarse en círculos con su cuerpo deformado y sus alas dobladas. Nunca llegó a volar. Lo que en su ignorancia el hombre no entendió, inmerso en su espíritu salvador, era que la restricción de la abertura del capullo y la lucha de la mariposa por salir a través de ese agujero diminuto era la forma en que la naturaleza forzaba a los fluidos de su cuerpo a ir hacia las alas a fin de que fueran grandes y fuertes para poder volar. La libertad y el volar solo pueden llegar después de la lucha, y al privar a la mariposa de su lucha, también se le privó de su libertad y de su vuelo. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Entonces quisiera escuchar sus opiniones sobre, sobre el cuento, que tiene que ver esto con la autonomía, si alguna vez se han sentido como la mariposa, si alguna vez se han sentido como el hombre que estaba observando todo el proceso. Qué bueno escucharlos. No sé si Ana tiene micrófono. Bueno, vamos a escuchar a Juan Ramiro. Claudia, este cuento, a pesar de que es un cuento muy corto, es un cuento que cada vez que yo lo escucho, y que no fue la primera vez que yo lo escuché aquí en el GPS, me abre como puertas a hacer todo tipo de reflexiones, ¿cierto? La mayoría de esas reflexiones tienen mucho que ver como con nosotros o conmigo, ¿cierto? En el sentido de que yo me imagino que cada uno de nosotros dice conmigo también, ¿cierto? Eh, pero hay una cosa muy importante y es que todas las personas o la mayoría de las personas estamos en busca de lograr, del logro, ¿cierto? Más que de obtener, es como del logro, ¿cierto? Y el logro habla de dos estados muy importantes, de todo el transcurso que tú tienes que vivir o accionar para poder llegar a un punto específico que es aquello que tú quieres lograr, ya sea, digamos, en un viaje, lograr llegar a determinado lugar, o cuando estás en una, emprendes una carrera, culminar la carrera con un grado, ¿cierto? Pero entonces allí hay una cosa muy importante y es ese transcurrir. Y a mí me parece que mientras más obstáculos se nos presenten, mientras más cosas tengamos que superar, mientras más cosas nosotros tengamos que idear para superar las barreras y los obstáculos que se nos presentan en ese transcurrir de tiempo, de caminar, de realizar y demás, es el logro que nosotros hacemos, es un logro que nos da muchísima mayor satisfacción. Y ese logro, si bien es cierto que lo podemos hacer en compañía de algunos, definitivamente el logro es algo que es muy individual,
es de la persona y demás. Entonces, cuando tú obtienes logro, cuando tú llegas a un sitio y miras para atrás, ¿tú qué obtienes? Es una satisfacción. Y eso para mí es una de las cosas más grandes de vivir, ¿cierto? Parar en un momento, mirar hacia atrás y darte cuenta de una cantidad de cosas que superaste por tus propias competencias, por tus propias habilidades y por tus propias capacidades. Y eso es lo que vuelve y me dice el cuentico. Yo me hago como de cuenta que yo soy la mariposa, ¿cierto? Gracias. Bueno, gracias con el aporte de Juan Ramiro. Ya nos queda una percepción muy clara ubicándonos en el lugar de la mariposa. Como en este lugar de la mariposa, lo único que ella necesitaba era tiempo. Entonces, despacito, despacito, ella iba haciendo su proceso, descansaba, tomaba fuercitas, volvía y arrancaba, descansaba, tomaba fuercitas y volvía y arrancaba, para que todo el desarrollo de sus alas y la configuración de su cuerpo fuera armónico. ¿Quién más se ha sentido como la mariposa? Qué bueno escucharlos. ¿Quién más ha sentido que alguien lo ha apurado en el tiempo o lo ha acelerado o ha cortado su capullo pensando que eso podría ser una ayuda? Qué rico saber de sus opiniones. A ver, Julia, ¿usted en qué momento se ha sentido como la mariposa? No necesariamente desde el punto de vista del diagnóstico, sino de pronto cuando hemos estudiado, de pronto en alguna relación amorosa, de pronto con algún miembro de nuestra familia, con alguna otra circunstancia. Bueno, también sería muy importante que nos ubicáramos en la posición del hombre. Miren que primero él brindó una ayuda muy grande porque trajo el capullo a la casa, ¿cierto? Algo le estaría pasando al capullo afuera, estaba en riesgo, estaba en peligro y él lo trajo a su casa. Entonces ahí ya hubo una ayuda muy grande porque le brindó un espacio pues donde no estaba en peligro de que lo pisaran al capullo, ni que se lo comiera algún animal, ni nada de estas cosas. Y segundo, eh, él quiso ayudar porque la intención era buena, la intención era positiva. Quiso ayudar y vio ese huequito muy chiquito, entonces lo agrandó porque asumió, no sabía, no conocía y entonces quiso ayudar abriéndole el capullo y miren que imposibilitó a la mariposa de volar. Cuando nos hemos sentido nosotros como ese humano que se aceleró, que no esperó lo suficiente y que queriéndonos ayudar, de pronto aceleraron nuestros procesos. Cuando en el momento del diagnóstico, después de cada crisis, tenemos que tener un tiempo de quietud, de aquietamiento, de parar todo, si estamos estudiando, si estamos trabajando, si tenemos a alguien a nuestro cuidado, debemos tomarnos esos tiempos para poder restablecer nuestro bienestar. Y entonces, en determinado momento, de pronto hay personas que queriéndonos ayudar, lo que hacen es presionarnos, ordenarnos a hacer cosas, pretender o calificar nuestro proceso como muy lento, es que a usted le falta mucho, mire que ya lleva 15 días y todavía no ha empezado a trabajar, mire que ya lleva 20 días, en lugar de ponerse a estudiar. Entonces, muchas veces las personas por querer ayudarnos lo que hacen es acelerarnos y presionarnos con el tiempo. Entonces, qué rico que también nos ubicáramos en esa posición de las personas que nos han ayudado. ¿Quién nos quisiera compartir algo de las personas que nos han querido ayudar y que a veces no lo han logrado? Que su ayuda no ha sido eficaz, por el contrario, ha generado más angustia, más frustración, más sentido de pérdida o incluso, como lo dice el tema de hoy, pérdida de autonomía, que empiezan a asumir entonces todos los procesos que nosotros deberíamos hacer, los empiezan a asumir ellos. Entonces cogen eh, la ropa que vamos a usar, los horarios en que nos vamos a acostar, se controlan si ya nos tomamos el medicamento o no, nos están recordando permanentemente la cita con el médico
o nos están recordando permanentemente que todavía nos falta hacer una u otra cosa y entonces nos ponen como en condición de infantil frente a un proceso de recuperación de una crisis de salud mental. ¿Quién nos quisiera comentar algo? Si algún amigo o algún vecino los ha presionado, si un hermano de pronto, un amigo, un conocido que queriéndonos ayudar lo que hacen es presionarnos. Y otra tercera posición sería cuando nosotros somos la persona que apoyamos, que ayudamos, no necesariamente en temas de salud mental, sino cuando ayudamos a un anciano, cuando ayudamos a un niño, cuando, cuando pretendemos que las otras personas organicen las cosas como yo las organizo, cuando pretendemos que las otras personas eh, planeen o programen su vida como yo he organizado la mía, que cuiden a la mascota como yo cuido la mía, que arregle las matas como yo arreglo las mías, que barra la casa como yo barro la mía. A veces esas maneras de ayudar no son las más convenientes. Vamos a escuchar a Juan Ramiro, qué rico. Sí, Claudia, mira, entonces el GPS, retomando pues lo que hemos estado estableciendo, es aquella necesidad de nosotros entender, déjame yo leo bien, otra vez, es de ser autónomos para poder construir el sistema de apoyo. Y entonces, el GPS es una pregunta. ¿Es necesaria la autonomía para construir un sistema de apoyos? Entonces, yo quisiera, como desde mi perspectiva, dar una opinión sobre esto, ¿cierto? Ya hemos establecido cuando nos ponemos en el lugar de la mariposa y cuando nos ponemos en el lugar de la persona que quiere colaborar con la mariposa. Pero ahora cuando lo ponemos aquí, lo traemos a nuestro contexto actual como personas y demás, es establecer realmente quiénes somos nosotros, ¿cierto? Quiénes, y ya hemos hablado de la necesidad del conocimiento, del autoconocimiento, para poder nosotros establecer aquella autonomía que quisiéramos, ¿cierto? Con el objeto que a través de la autonomía nosotros construyamos nuestro propio sistema de apoyo. Entonces ese autoconocimiento es vital en el sentido que nosotros debemos saber establecer no barreras ni límites, sino alcances. ¿Hasta dónde podemos nosotros permitir que una persona nos ayude y que eso realmente sea una ayuda beneficiosa y no que de pronto nos cree condicionamientos que no son, llamemos, provechosos para nuestra condición, ni de discapacitado, ni de persona normal, ¿cierto? En nuestra vida y demás. Entonces, cuando tú dices que nos ha ayudado, y más que ayudado, de pronto ha establecido dificultades para nuestro transcurrir y fluir. Es muy importante nosotros reconocer hasta dónde queremos que las personas alcancen, pero mirándolo como alcance, no como barrera, no como límite, ¿cierto? Entonces, si yo estoy con alguien y esa persona me quiere ayudar, uno puede llegar y decir, tu papel es hasta acá. De ahí en adelante yo soy una persona que tengo competencias, habilidades, capacidades y demás, y de ahí en adelante el camino es el mío, el transcurrir es el mío, la actividad es mía, ¿cierto? De pronto me podés vigilar, listo, vigilarme por si voy a caer, por si no voy a alcanzar y demás, pero sí es importante entonces uno establecer, y óigase bien, y lo repito, los alcances de las otras personas y los alcances propios. No de barreras y de limitaciones, sino eso hasta donde nosotros podemos llegar y los otros también pueden llegar. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Tú me haces recordar una situación a nivel personal respecto al término vigilar. Yo con mi familia encontré el término y el término es vigilancia sigilosa, acompañamiento sigiloso. Entonces, yo sé que mis tíos, y yo hace mucho rato no tengo crisis en salud mental,
Yo sé que mis tíos, mi hermana, mis primos, mis amigos del alma se mantienen pendientes de mí, por lo que coloco en el estado de WhatsApp, por lo que cuando me llaman saben, pues yo sé que ellos están rastreando mi tono de voz y mi paisaje emocional, pero es una vigilancia sigilosa. Yo no me siento así como si tuviera el FBI y la CIA detrás de mí, fijándose o preguntándome cuándo lo hago, cómo lo hago, para qué lo hago. No. Es muy agradable cuando yo, al menos a nivel personal, cuando yo detecto que mi familia está pendiente de mí, quiere saber de mí, averigua sobre mí, para que ellos poderme acompañar en caso de una crisis en salud mental, pero sin sentirme atiborrada y, y como aturdida, sobre todo con comentarios, con juicios, con órdenes de lo que hablábamos eh, el fin de semana pasado, que muchas veces no nos dicen las cosas, no nos sugieren, no nos invitan, sino que nos ordenan. Tómese la pastilla. Tiene que llamar a pedir la cita con el psiquiatra. Usted está durmiendo mucho, o usted está hablando demasiado, o ¿por qué comió tan poquito? Ya le va a dar, ya le va a dar. Entonces, cosas como esa, la verdad, no nos benefician en nada. Entonces, bueno, los invito a que construyan con su familia una vigilancia sigilosa. Mi pregunta es, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el principal ingrediente para esa vigilancia sigilosa? Te escuchamos, Juan Ramiro. Bueno, entonces, yéndonos nosotros al tema de la inteligencia emocional y aquella autonomía que nosotros estamos en capacidad de construir para poder, digamos, formalizar o construir o, no sé, o establecer nuestro entorno amoroso, entonces retomemos un poquitico la literatura acerca de que ¿cuáles son los pilares que se deben establecer en la inteligencia emocional para poder establecer eso que tú estás diciendo precisamente? La inteligencia emocional, a partir de lo que David Goleman decía, ¿cierto? Tiene cuatro pilares principales. El primero, como ya lo dije anteriormente, es el autoconocimiento, ¿cierto? ¿Qué necesitamos nosotros conocer a partir de la inteligencia emocional? Conocer nuestras emociones, conocer nosotros ante qué flaqueamos, ante qué nos emocionamos, ante qué nos motivamos, ¿cierto? Y cómo reaccionamos ante cada uno de esos estímulos externos e internos, ¿cierto? Una vez que tú conoces esa parte de la inteligencia emocional, que es tu autoconocimiento y cómo de alguna manera gestionas tus emociones a partir de ti mismo, ¿cierto? Entonces viene algo muy importante que es la autorregulación, ¿cierto? O aquel, digamos, control de ti mismo, o control de las emociones, o control de cómo tú reaccionas ante determinadas emociones, ¿cierto? Y saber a conciencia, por eso el proceso cognitivo es tan importante, saber desde la reflexión si esa forma como tú reaccionas, esa forma como tú actúas es la adecuada, la apropiada o no. Y si lo es, entonces, ¿cómo puedes tú fluir con ella? Y si no lo es, ¿cómo tú puedes restringir esa emoción o esa forma de reacción, ¿cierto? De una manera adecuada y digamos volverla dentro de tu camino regular, ¿cierto? Que te permita fluir como persona, como ser pensante, ¿cierto? Una vez que tú estableces esto allí, es la empatía, o sea, entender cómo los otros también reaccionan, cómo los otros te aceptan a ti, cómo tú debes aceptar a los otros para poder establecer digamos, unas relaciones beneficiosas, unas relaciones de crecimiento, tanto que tú le aportes a los otros como los otros te aporten a ti y que sean relaciones gana-gana. ¿Cierto? Relaciones que cuando tú decaes y le muestras a los otros estén allí como tú llamas en esa vigilancia, ¿cierto? Cómo los otros pueden estar allí en el momento que tú lo necesites o viceversa, cuando los otros no comprenden precisamente
tu actuar o cuando ellos están en momentos de dificultad, cómo tú puedes participar con ellos en esas relaciones importantes para ambos, ¿cierto? No solamente para ti, sino para las otras personas. Entonces, cuando tú logras eso, tú logras construir algo muy importante que son las habilidades sociales. Porque si estamos hablando del entorno amoroso, si estamos hablando de las discapacidades psicosociales, entonces tenemos que entender que nosotros formamos parte de grupos humanos y qué mejor que poder establecer esas relaciones sociales de una manera armónica, de una manera positiva, de una manera que tú dejes en los otros recuerdos interesantes, que estén interesados en continuar en esa relación contigo y construir hacia el futuro. Entonces yo pienso que eso también es muy importante. Y cuando tú logras esas habilidades sociales, has construido un entorno amoroso digno, de crecimiento, de que te faciliten tu fluir como persona, tu vida, tu transcurrir y demás. Entonces quería como establecer eso. Gracias. No, importantísimo, importantísimo, Juan Ramiro, lo que nos acabas de compartir, porque lo que tú estás haciendo es hacer que este GPS de hoy, 21 de noviembre, sea el resultado de una cantidad de aproximaciones que hemos tenido, no solamente en la época de virtualidad, sino que hemos abordado, hemos reflexionado, hemos llegado a conclusiones individuales y colectivas a raíz de todos los procesos en Asobi. Me parece de todo lo que dijiste tan importante, me quedó resonando algo que dijiste, bienestar para ambos. Miren, cuando nos somos diagnosticados, creemos que nosotros somos los únicos que sufrimos, los únicos que estamos confundidos, los únicos que tenemos miedo, los únicos que necesitamos apoyo. Y nuestro entorno amoroso también necesita apoyo. Entonces, cuando Juan Ramiro hace esa precisión sobre la empatía, sobre el identificar también las necesidades emocionales del otro, es un llamado también a que este sistema de apoyos, como también nos lo dijo él, sea un feedback. Ambos entregamos, ambos recibimos. Las personas que estamos diagnosticadas, que pasamos por una crisis, necesitamos una atención especial, claro. Necesitamos un tiempo especial, sí, pero sobre todo también necesitamos reconocer que nuestro entorno amoroso también necesita acompañamiento, también necesita cuidado, también necesita espacios de descanso. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Si alguien más quiere participar, o si no, seguimos con las diapositivas de Begoña y Barrola a ver qué qué nos aporta ella. Entonces voy a continuar con las diapositivas. Dice autonomía y libertad, es decir, la capacidad de existir desde sí, desde nuestra intimidad, desde nuestro mundo interior y decidir por sí mismo sobre aquellos que le compete a sí mismo, sin perjudicar a los otros. Cómo nuestra autonomía no afecta a otros, cómo nuestra autonomía, al contrario, favorece a otros, beneficia a otros, facilita que el bienestar de otros también sea fortalecido, también sea eh, más reforzado. No sé si alguien tiene que hacer algún comentario sobre eso, la relación que hay entre autonomía y libertad, si la autonomía antecede a la libertad o si la libertad antecede a la autonomía. Si alguien quiere compartir, en lo personal yo pienso que primero se consigue la autonomía y luego el fin último es la libertad. Yo no puedo pedir libertad si no soy autónoma en mis decisiones, si no soy autónoma en el dinero que voy a gastar con esa libertad, en el tiempo que voy a utilizar para manifestar mi libertad, en el espacio que voy a utilizar, en las decisiones que voy a tomar. Entonces yo quiero libertad, pero con el tiempo de otros, con el espacio de otros, con las decisiones de otros, con los recursos de otros. Yo en lo personal pienso que primero va autonomía y luego libertad. Me gustaría mucho escucharlos, saber qué piensan de esa relación de autonomía y libertad. Ana, te escuchamos, qué rico, bienvenida. Hola grupo, ¿cómo están? Me pierdo por raticos y por raticos vuelvo porque sí ando pues como solucionando temas como de ya más concretos de trabajo y no siempre se me favorece la hora, pero igual
pues me encanta cuando los puedo escuchar y participar. A ver, yo quisiera responder a la pregunta que Claudia hace y por eso quise intervenir. Básicamente porque es un lema en el que está el colegio de mi hijo, que es que a ellos en su pedagogía les interesa que esos pelados tengan una formación de libertad con responsabilidad. Y a mí me parece muy lindo eso, porque pues te están diciendo, toma tus decisiones, pero asume las consecuencias de ellas cuando en algún momento dado no sean, pues los resultados no sean muy buenos, con ello estemos lastimando a otras personas. Entonces, a mí me parece muy interesante porque eso los hace a ellos ser muy conscientes, no solo de sus decisiones, sino de su entorno y de cómo impactan a ese entorno. Entonces, considero que tratar de tener esa libertad con responsabilidad es fundamental y no lo veo en el entorno actual. Me parece que todo el mundo reclama libertad por encima de todo, lo siente como un derecho fundamental, pero no lo siente como un deber. Es decir, en qué sentido tengo yo deber con mi libertad? Cuando yo decido conscientemente y de acuerdo a cómo mis decisiones vayan o no a impactar a mi entorno o a impactar a mi vecino o a impactar a si voy manejando en el carro al otro conductor, bueno, hasta las mismas decisiones que se toman en el país. Quisiera dejarles una pregunta, a mí me gusta mucho dejar como cuestionamientos en el grupo de trabajo, y es la siguiente, basada en la misma pregunta que hace Claudia, ¿hasta dónde realmente hoy estamos decidiendo con autonomía? ¿Hasta dónde hoy realmente estamos teniendo esa libertad de la que de pronto en un momento dado quisiéramos sentirnos muy dueños, por decirlo así? Cuando uno mira lo que pasa hoy en las redes sociales, pues lo que uno ve es que vamos como rebañitos para donde nos quieren llevar. Total que ni autonomía ni libertad. Me gustaría dejar planteada la pregunta en el grupo, porque yo observo que finalmente hoy no estamos generando seres humanos con un buen manejo de libertad, con responsabilidad. Gracias. Quedo escuchándome respuestas o igual, pues las reacciones. Gracias, Claudia. Gracias por esa pregunta que nos va a tener recorriendo nuestros pensamientos muchísimo rato. Si alguien quiere responder, tiene dispuesto el micrófono. Qué rico que esa pregunta tan profunda de Ana se genere en esta tarde. ¿Hasta qué punto estamos siendo responsables de las decisiones, entre comillas, autónomas que tomamos? Yo le complemento a Ana, y parte de tu respuesta puede ser, pues, la diferencia entre, es que la culpa es que Pepito, Luisito tuvo la culpa, o Pepito, Luisito es el responsable. Eso hace parte de reconocer que nuestra decisión, que nuestra expresión de la autonomía hace parte, según los resultados, se determinan culpables en lugar de asumir posiciones autónomas también para los resultados poco esperados o desafortunados que resulten. Ana quiere completar algo más. Bueno, entonces, excelente el planteamiento de Ana. Y cuando nosotros fuimos diagnosticados o cuando tenemos recaídas, cuando tenemos nuevas crisis, muchas veces decimos, ay, es que a mí me dio la crisis porque por esos días a mí se me perdió un dinero. O es que a mí me dio la crisis en septiembre porque por esos días yo peleé con mi pareja. O es que a mí me dan las crisis cada Semana Santa, porque a mí en Semana Santa, bueno, entonces empezamos a determinar que las crisis son por sucesos externos. Y si pensamos bien, las crisis en salud mental son por procesos internos, personales, íntimos, como lo menciona acá Begoña Ibarrola, por procesos íntimos mal procesados. Entonces, si yo hago un buen procesamiento de mi rabia, de mi ira, de mi miedo, de mi envidia,
Si yo hago un buen procesamiento de todo eso y lo aliviano y lo sano, ya cuando llega Semana Santa o cuando peleo con mi pareja o cuando pierdo mi empleo, no tengo por qué generar una crisis, simplemente afronto la situación, la supero y no me genera crisis. ¿Sí? No sé si con lo que estoy opinando los confundo más o estoy tratando de darle eh, respuesta a esa pregunta tan interesante de Ana. Mientras seguimos pensando, si alguien quiere participar, bien pueda. Sí, Juan Ramiro, te escuchamos. Claudia, lo que pasa es que yo voy a tratar de traer la pregunta de Ana. Más que pregunta, Ana lo que está haciendo es una especie de cuestionamiento hacia nosotros, porque no sé si ella quiere que nosotros respondamos o más bien nosotros reflexionemos internamente, como dices allí, de la autonomía y la libertad, ¿cierto? Internamente y hagamos el cuestionamiento hacia nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, yo creo, y tú hablaste ahora de proceso, ¿cierto? Entonces yo creo que voy a traer a contexto personal algo que ha sucedido, ¿cierto? Y es cómo en los últimos tiempos yo he empezado a asumir las culpas, ¿cierto? Tanto las culpas que me autopongo o me impongo, como las culpas que yo proceso hacia las otras personas, ¿cierto? Y trato de ponerlas en la dimensión real, ¿cierto? Pero eso es un proceso. ¿En qué sentido? En que alguna vez sucedió, ¿cierto? O sea, algo sucedió y a eso yo trato de, en vez de tratar de procesar qué fue lo que sucedió y por qué sucedió, es muy fácil que yo eche la culpa a otra persona, ¿cierto? O que yo me eche la culpa a mí y me castigue, ¿cierto? Entonces, de esa manera, yo lo que, como dices tú, esa forma de procesar de una manera correcta, ¿cierto? No sucede, ¿por qué? Porque entonces yo evado responsabilidades, inclusive responsabilidades de los otros o responsabilidades mías, evado cuando yo he hecho culpa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede en ese proceso? Ese es el primer estado. Yo llego, o me sucede a mí, yo llego y echo esa culpa, la pongo en algún lugar, ¿cierto? Y evado la responsabilidad de que eso que sucedió tiene que ser de alguna manera, digamos, procesado, digamos, enmendado, corregido o realizado de alguna manera, ¿cierto? Cuando yo ya llego y empiezo ese proceso y como que empiezo a calmarme y ahí es donde yo he tratado mucho con aquel proceso cognitivo, empiezo con la reflexión y empiezo a encontrar como las dimensiones reales, qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cuándo sucedió, qué consecuencias ha traído y demás, yo como que empiezo a alivianar las cosas y eso me ha permitido a mí llegar a un tercer estado y es darme cuenta realmente con qué herramientas cuento yo para eso que sucedió poderlo rectificar. Ya sea, hombre, fui yo el equivocado, voy a pedir perdón, o la persona fue la que se equivocó y por qué se equivocó. Entonces hago una confrontación, digamos, pacífica y entender la razón de por qué eso sucedió, o realmente no fue que alguno de los dos buscara eso, ¿cierto? Pero entre los dos podemos llegar, o no tiene que ser una persona, puede ser una situación, pero entre los dos podemos llegar, digamos, a una negociación o a una, digamos, un punto de no discordia, ¿cierto? Y tratar de enfrentar la situación y corregirla, porque lo peor que puede suceder es que cuando se da una situación que no es beneficiosa, permitir que continúe allí es un daño muy grande, no solamente para mí, sino para mi entorno. Entonces es como ese proceso, creo yo que es el que tú estás hablando y creo yo que es el que Ana está diciendo, ¿cierto? Es realmente vamos a permitir que eso continúe allí. Esto entonces es como lo que yo quería reflexionar alrededor de ello y sobre todo cuando tú pones la palabra intimidad, ¿cierto? Sí, muchísimas gracias, Juan Ramiro,
porque es que hay aspectos de la autonomía que no alcanzamos a abordar y qué bueno que estamos aquí todos juntos para que se nos haga más fácil, para tener más puntos de vista, para que generemos más preguntas, más inquietudes y para que siempre todo lo que tratamos en los GPS nos amplíe el espectro de la reflexión. Continuando entonces con el tema, dice Begoña, y además la capacidad de decidir aquello que compete a otros, pero en diálogo recíproco y respetuoso con la libertad de los demás. Aquí me gustaría hacer una precisión y que nos detengamos en esto, porque nosotros estamos buscando nuestro sistema de apoyo. Estamos buscando esas personas que en un momento determinado, que nosotros tengamos dificultad de comunicarnos, que tengamos una enfermedad cualquiera o una situación o incluso una crisis en salud mental, encontrar una persona o varias personas que sean mi sistema de apoyo y que ellos, al tener la capacidad de decidir, lo hagan de manera respetuosa y recíproca, respetando nuestras decisiones, respetando nuestro esquema de vida, respetando nuestras aspiraciones, nuestras necesidades. Entonces es muy importante que cuando nosotros vamos a entrar a decidir por otros, ya sea una persona que está enferma, que está en dificultades, un menor de edad, una persona adulta, alguien que está enfermo, que en este momento nosotros seamos el sistema de apoyo de esa persona, alguien que nos pide un favor, vení, pagame esta cuenta en tal parte, y que yo decida pagarle menos dinero porque ¿para qué va a gastar tanta plata? Mejor, o que quede debiendo otro pedazo para el otro mes, cosas tan sencillas que nosotros hacemos parte también del sistema de apoyo de mucha gente y que lo hagamos mediante el diálogo y sobre todo con mucho respeto. No sé si alguien quisiera compartir algo a este respecto. Bueno, no tienen todavía los micrófonos abiertos, entonces vamos a continuar. Esa capacidad de existir desde sí hace que la persona sea única e irrepetible, principio de acción y agente creador de su propia actuación. Aquí Ana estaba proyectando su pregunta precisamente con respecto a este tema que nos trata la diapositiva. Nosotros somos únicos, nosotros somos irrepetibles. Yo soy mujer, pero no soy como todas las otras mujeres. Yo vivo en Sabaneta, pero no soy como todos los que viven en Sabaneta. Yo tengo un diagnóstico en trastorno afectivo bipolar, pero tengo unas manifestaciones, unos síntomas, unos procesos diferentes a todas las otras personas con el diagnóstico. Entonces, muy importante y como lo decía Juan Ramiro, muy importante porque él puso como primera condición conocernos, saber de nuestras particularidades, de nuestras unicidades, de esas cosas que nos hacen particulares con respecto a los otros. Y esas particularidades y esas características propias, hacerlas saber, manifestarlas, defenderlas cuando no son defendidas. Entonces, qué tan importante que tengamos en cuenta esta capacidad de identificar cada una de los aspectos que nos forman, nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras necesidades, y reconocer que ese ser únicos también nos hacen agentes de creación de nuestro propio plan de vida, nuestro propio proyecto vital, que nosotros somos los únicos agentes creadores de lo que vamos a hacer el día de hoy, dentro de una semana, e incluso de los procesos que hemos estado elaborando de nuestra adolescencia, de nuestra niñez, del manejo que le hemos hecho a las crisis en salud mental. Si alguien quiere compartir hasta aquí, con qué se siente identificado, que si tienen algún ejemplo para poner de su vida, los que tenemos hermanos, esa dificultad que tenemos con los hermanos porque pretenden que todos seamos iguales, que estudiemos igual que su hermano, que nos vistamos igual que la hermanita, mire que la prima suya a su edad ya tenía hijos y usted todavía no ha tenido. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, mediante el diálogo, sobre todo mediante el diálogo, podamos hacer que nuestra identidad personal sea respetada y, y que pueda configurar de verdad todo ese
proyecto de vida que todos estamos buscando en bienestar, que sea un proyecto en bienestar. Si alguien quiere participar, qué bueno, pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. A su vez, hace que toda persona rechace cualquier intento de ser considerada como objeto manipulable, similar a los otros objetos del mundo. La persona es pues un centro autónomo de actividad y por tanto de autodeterminación en el uso efectivo de sus decisiones. Aquí a nivel personal yo tendría muchos ejemplos para poner, porque yo creo que en ese rebaño del que nos hablaba Ana, nos hemos metido muchísimas veces y yo he sido parte de eso, estoy tratando de no serlo. eh, y en esa búsqueda por defender mi autenticidad, por ser autodeterminada, por buscar mi propia ruta, Asobime me ha servido mucho para saber que como ser humano tengo un montón de características, que como ser humano tengo un montón de manifestaciones y que es necesario gestionarlas. Juan Ramiro nos quería compartir algo. No, Claudia, en el momento no. Ah, bueno, es que tienes uno de los dos micrófonos abiertos. Bueno, entonces, si alguien nos quisiera compartir cuál es el último evento de autodeterminación que ha tomado, qué situaciones de autonomía se le han presentado con dificultad, qué decisión, qué tipo de decisiones son las que más se nos dificultan, si son las decisiones amorosas, si son las decisiones de familia, si son las decisiones económicas, si nos cuesta decidir entre ver un programa de televisión u otro, si nos cuesta decidir si decirle a una persona no más, no me gusta, no lo hagas de esta manera. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y dice, nos equivocamos al decir que nuestro gran valor es la libertad. No, nuestro gran valor es la autonomía, es decir, la capacidad para elegir nuestro plan de vida y para realizarlo. Ese plan de vida no tiene por qué ser desvinculado. Entonces, tanto que peleamos por la libertad, tanto que estamos afanosos de nombrarnos como personas libres, pero cuando tenemos decisiones frente a nosotros de autonomía, se nos dificulta. Y entonces, no, porque mi marido de esto, no, porque es que a mi familia no le gusta, ay, ¿qué van a decir los vecinos de mí si yo hago eso u otra cosa? Entonces, como todos mis vecinos ya pusieron Navidad, yo tengo que poner Navidad porque cómo va a ser yo la de menos. Eh, es que mentir, todo el mundo miente, como todo el mundo miente, entonces eh, yo no, para donde va Vicente, para allá va la gente, y muchas de esas formas de actuar carentes de autonomía nos empiezan a quitar libertad o nos alejan más de la meta de libertad que todos queremos alcanzar. ¿Cuál es nuestro plan de vida? Con el diagnóstico cambió nuestro plan de vida. Con el diagnóstico de esta persona de nuestra familia cambió nuestro plan de vida. Con la muerte de este familiar tan querido cambió mi plan de vida. Me quedé sin proyecto de vida. Ana, qué rico escuchar. Ana tiene el micrófono abierto. ¿Vas a participar? Sí, lo que pasa es Ah, que te bueno, cerré, como que te cerré el tuyo y no te escuchaba, discúlpame. no, tranquila. Claudia, mira, yo voy a retomar una cosa que dijiste ahorita. Cuando hablabas de que el entorno familiar tuyo maneja el tema contigo de una manera muy respetuosa o muy sigilosa, lo decías, ¿cierto? Creo. Sí, Yo vigilancia quisiera, sigilosa. exactamente, yo quisiera como retomar de nuevo todo este último argumento que tú planteaste, porque ahí hay un asunto de nuevo, o sea, que tiene todo que ver con ese intentar ser autónomo y respetar la autonomía del otro. Y voy a poner ejemplo muy concreto. Cuando tú tienes bajo tu cargo personas, animalitos,
vecinos, ambiente, no sé, bajo tu cuidado, pues uno quisiera que, basado en instrucciones que se dan, en información que se hace, que generalmente todos fuéramos muy correspondientes con esas instrucciones. Normalmente, digamos que hay una correspondencia, no sé, en un porcentaje alto, pero hay otro porcentaje muy alto que no corresponde. Entonces ahí es donde uno no quisiera meterse en la autonomía de los demás, pero termina metiéndose. ¿Por qué? Porque es el bien común el que está terminando o el que termina siendo perjudicado por esa falta de buenas decisiones desde la autonomía de cada cual. Entonces vamos a tomar un ejemplo muy concreto, lo que ha pasado con lo del COVID, para aterrizar pues como el tema en casos muy puntuales. No, el gobierno y las autoridades se han cansado de perseguir la gente para que desde su autonomía decida con responsabilidad. Hay un porcentaje muy alto que creo que lo hemos hecho, que hemos sido consecuentes con el bien común, pero hay otro porcentaje que no le importa. Básicamente está en su cuento, ¿cierto? Autónomo, perdón, egocentrista y no le interesa. ¿Qué observo yo? Que hoy en día la autonomía o el derecho a ser autónomos no es respetado por nadie. En pocas palabras, cuando muchas personas no hacen lo que otras quieren, en automático se te meten a ti a opinar en las redes, te acusan, te critican, te juzgan, te hacen unos llamados de atención a veces hasta muy inapropiados. Entonces yo observo que hay un maltrato muy grande en el ambiente actual basado en el hecho de que como otros no deciden como yo quisiera, como la autoridad dice, como el gobierno indica, como el Ministerio de Salud dice o como en tantas otras cosas se debería hacer, entonces siempre hay el dedo señalador y una forma inadecuada de llamar la atención. De nuevo, a mí me gusta preguntar y dejar la pregunta en el entorno del grupo, pues porque si yo estoy planteando la situación, quisiera un poquito de luz frente al tema. ¿Qué, qué ve el grupo de cómo sería una forma adecuada en la que uno, frente a una situación de esas, debería o no debería intervenir? Voy a poner un caso muy puntual. Cuando yo voy por la calle, me ha tocado ver, como también nos ha tocado en las redes, observar personas que se maltratan por cosas que las unas dicen se hagan y las otras no las hacen. ¿Cuál debería ser como la posición que uno desde el respeto debería tomar frente a esa situación que cada día es más recurrente? Gracias. Bueno, ya Ana nos está pidiendo directamente que participemos y que le respondamos a su hermosa inquietud. A mí me parece muy linda la propuesta que hace Ana con esta pregunta. Entonces, están dispuestos los micrófonos, qué bueno escucharlos. Ana, yo te doy mi opinión antes de que las otras personas quieran participar. Mi psicóloga, la doctora Rosalba, que ustedes la conocen, ella ha estado presencialmente en Asovime y también en estas videoconferencias. Ella dice una frase y nos la repite cada vez que nosotros llegamos a esos nodos. Y ella dice, no intentes cambiar a nadie, así lo necesita el universo. Y es muy dura. No intentes cambiar a nadie, así lo necesita el universo o así la necesita a esa persona el universo. Eh, con respecto al COVID, con respecto al aborto, con respecto al trato vulgar entre parejas, con respecto a que prevalezca la mentira dentro de una familia, con respecto a todas esas cosas, Ana. En lo personal, yo opté por tomar mis decisiones, por mantener mi postura y alejarme de, de esos comportamientos o de esas personas o de esas acciones. Te voy a poner un ejemplo concreto. Yo hablo mi primo Guillermo, al que ustedes conocen, tengo conversaciones con él telefónicas de 3 y 4 horas y hemos pasado noches hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente conversando. Pero ya en los últimos años
el tema de política con él no se trata. O sea, cada vez que cualquier tema nos va llevando, porque ustedes ven que uno va hilvanando y hilvanando temas, cuando ya el tema nos llega a la política, generalmente yo soy la que digo tapo y no se habla más de esto. Respecto al COVID, yo me estoy cuidando mucho, me estoy cuidando demasiado. He tenido que salir porque estoy en un tratamiento odontológico y tengo que salir porque no lo puedo interrumpir. Y cuando aprovecho y entonces hago mis otras vueltas. Y yo veo cafeterías, por ejemplo, donde los productos son muy buenos, pero atiborradas de gente. Gente sin el tapabocas, gente riéndose, gente. Yo no entro. Eh, Cuando alguien tiene que venir acá por cualquier asunto, aquí se hace todo un ritual. Aquí han entrado desde marzo acá 3 personas y el ritual para el ingreso es estricto. Si no lo vas a llevar, no entras a mi casa. Iba a venir un amigo y como tuvo una visita unos días antes, yo le dije, no, no, entonces aplacémoslo a 15 días, usted entra en cuarentena conmigo. No sé si mi respuesta te fue clara, pero yo lo que hago ahí es dejar que el universo necesite ese tipo de personas y alejarme de la persona o de la situación en lo personal. Me gustaría que otra persona también le diera su punto de vista a Ana, así con ejemplos concretos. Juan Ramiro, qué rico te escuchamos. Bueno, yo soy una persona que me caractericé por decir las cosas el que decía, al que le caiga el guante que se lo champe, ¿cierto? Hoy no ha cambiado mucho en el sentido de que yo considero que las cosas se deben decir, ¿cierto? Pero no me voy a morir ni voy a matar a nadie por eso. Entonces yo soy de los que digo, te pongo un ejemplo muy concreto. Yo monto muchísimo en el metro y el metro en Medellín se caracteriza porque hay digamos, un respeto muy alto, lo que nosotros conocemos como la cultura metro, muy grande en el entorno y en el ambiente del metro. Pero no falta la energúmena o el energúmeno que aproveche ciertas situaciones, ya sea de hacerse pasar por desvalido o hacerse pasar porque yo tengo muchísimo, muchísimo poder, soy muy fortachón y yo me brinco todas las posibilidades para estar de primero, no respetar la fila, comer y demás, ¿cierto? Entonces yo miro muy bien a quién se le debe decir y cuál es el momento adecuado, porque tampoco me puedo poner en riesgo. Y no lo digo de una manera, ya antes lo decía de una manera airada, ¿cierto? Ya busco la forma de decirlo, no buscando que la persona deje de actuar, sino como que él reflexione y las otras personas también reflexionan con él. Y me ha dado mucho resultado. Yo digo que las cosas hay que decirlas y no tengo por qué quedarme callado. Lo que pasa es que debo ser inteligente de cómo decirlas, cuándo decirlas y a quién decirlas, ¿cierto? Recientemente me sucedió que estábamos esperando la llegada del metro, todo el mundo estaba haciendo fila y llegó una muchacha no muy, no, pues una relativamente joven, una persona por ahí de unos 30 años, ¿cierto? Y venía cargada, cargada de paquetes. Y ella no pidió absolutamente ningún permiso, sino que pues habíamos por lo menos unas 50 personas delante de ella y ella se fue metiendo, ¡pum! Y se sentó. Pues se sentó, no, antes de que llegara al metro, seguramente buscaba encontrar silla. Y yo le dije, qué pena, estamos haciendo fila, pero yo le dejo mi lugar. Obviamente yo no estaba de primero. Cuando le dije, le dejo mi lugar y me corrí para atrás, todo el mundo se corrió, que estaba detrás de mí, se corrió para atrás. Pero ella quería estar de primera. Entonces las otras personas le dijeron, vea, ya le dieron el puesto, por favor, respete a los demás. Entonces ya hubo como esa rechazo social hacia la persona que hizo que sí, ella se pusiera en el puesto mío, pero te aseguro que se sintió muy avergonzada durante todo el transcurso del metro, ¿cierto? En que estuvo montada, porque todo el mundo la estuvo mirando. Entonces yo pienso que sí es necesario decir las cosas, pero hay que buscar
la forma, y entonces aquí viene la inteligencia emocional. Hay que buscar la forma de decirla, cuándo decirla y a quién decírsela. No sé si con eso te estoy respondiendo. Gracias. Bueno, si alguien más quiere también compartir su opinión, sus experiencias, los escuchamos. O si Ana quiere interpelar o repreguntar. Bueno, mientras que abren el micrófono, entonces yo voy a compartir la siguiente diapositiva. Dice, educar en la libertad es ayudar a las personas que nos rodean a que realicen su propio proyecto de autonomía, a que sean capaces de ir eligiendo su camino y responsabilizándose de sus decisiones. Acá muy importante el ejemplo que nos ponía Ana con su hijo. Y también es muy importante que lo tomemos para Asobime, porque en Asobime no hay reglas para el bienestar. Entonces en Asobime no decimos, por ejemplo, alguien puede decir, no, la forma como ustedes pueden llegar al bienestar es haciendo ejercicio, porque yo hago mucho ejercicio, entonces deben todos los días trotar, los martes y los jueves deben hacer aeróbico, los viernes y los domingos deben hacer spinning. No. Otra persona de pronto dirá, no, es la parte espiritual, entonces hagan esto y esto y esto. O no, es la parte de literatura, empiecen a leer esto y esto y esto. No. En Asobime cada quien está buscando, estamos buscando nuestra propia ruta, nuestro propio esquema, nuestras propias fortalezas para lograr nuestro bienestar. Cada uno en su autonomía, con su equipo de fútbol preferido, con su político preferido, con la comida que elija, está buscando su propio bienestar, su propia ruta, su propio proyecto al bienestar. No sé si alguien quiere compartir algo. No, no hay micrófonos abiertos, entonces voy a continuar. La auténtica libertad surge de la convicción y elección interior de nuestra voluntad y conciencia. Una persona es libre cuando tiene la capacidad de elegir lo que considera más adecuado en cada momento de su vida, siendo capaz de asumir las responsabilidades que impliquen sus decisiones. Miren que acá Begoña Ibarrola nos da la conclusión a la que nosotros habíamos llegado ya, que la forma de conseguir nuestra libertad es eligiendo y asumiendo las consecuencias de esas elecciones. Si alguien tiene algún ejemplo, alguna canción que mencionarnos al respecto, bueno, entonces voy a continuar. Y terminamos esta presentación repitiendo la última frase de nuestro cuento. La libertad y el volar solo pueden llegar después de la lucha. Y al privar a la mariposa de su lucha, también le privó de su libertad y de su vuelo. Entonces, este es el final de la presentación. Qué bueno haberla podido compartir con ustedes. Qué bueno que este cuentico tan cortico, tan chiquito, tan conocido para algunos de nosotros, nos posibilitó todo este espacio de reflexión. Me gustaría como escuchar sus opiniones finales, sus reflexiones, qué frase les resonó, con qué están de acuerdo, con qué no, que nos puedan como posibilitar nuevos espacios. Gracias. Ana, te vamos a escuchar. Claudia, antes que nada, muy interesante el tema. Pienso que es algo que tenemos que vernos obligados como a trabajar todo el tiempo y permanentemente porque sin querer queriendo estamos interviniendo en la vida de los demás todo el tiempo, sobre todo cuando estamos en una convivencia permanente con otros. Cuando uno está de pronto viviendo solo o sola y no hay pues como esa interacción permanente, yo diría que pues es un poquito como más simple, se hacen más simples ciertos manejos de no estar interviniendo en la vida de los demás, pero cuando uno está en interacción con otros, conviviendo con otros, llámese vecinos, hermanos, familia, esposo, esposa, hijos, etcétera, etcétera, casi que es inevitable en algunos momentos actuar como actuó el hombre con la mariposa, porque cometemos los errores de no respetar los procesos de crecimiento de los demás o quizás de no entenderlos. Entonces esa falta de comprensión nos hace incurrir en muchos errores, inclusive queriendo hacerle el bien a los demás, muchas veces les hacemos un mal, que es más o menos lo que el hombre hizo con la mariposa al no entender su proceso.
y siento que nos falta mucho en eso de aprender a entender los procesos de los demás, inclusive obviamente los de nosotros mismos, pero queriendo prestar un servicio y apoyar y ayudar, muchas veces nos equivocamos, queriéndole guiar a las demás personas sus vidas y sus decisiones. Y en la medida en que yo creo que sea más respetuoso ese proceso, uno aprende más a manejar su autonomía y la de los otros. Muchas gracias por ese tema, me encantó y me parece que es pertinente al 100%. No, y el tema no importa, Ana, lo que importa es que nos estamos reuniendo, que estamos compartiendo, que estamos aportando desde nuestras experiencias, que estos pequeños cuenticos o pequeños textos, miren todo lo que nos está haciendo reflexionar, esas preguntas tan interesantes que tú nos hiciste, que nos vamos a quedar con ellas mucho rato eh, pensando, mirando qué opciones hay, qué posibilidades hay, por qué yo actúo así, por qué las otras personas actúan así, cómo hacerlo mejor. Entonces, el tema no importa, lo que importa es lo que somos en Asovime. Es la presencia de ustedes en este espacio, eso es lo que hace importante. Entonces aquí pudiéramos quedarnos hasta las 5, 6, 7 de la noche hablando sobre el tema, revisando cada una de las propuestas que nosotros estamos dando, pero el tiempo se nos está terminando. Entonces, ¿quién quisiera hacer otro comentario? Bueno, entonces, eh, qué rico que esta sea un espacio, una manera de reunirnos, de seguir construyendo, de seguir fortaleciendo, de seguir identificando cómo es nuestro sistema de apoyo, cómo hacerlo cada vez mejor y que los espacios en Asovime, los encuentros, sean para vernos un ratico las caras, así nos podamos abrazar, pero que este espacio de conversación que nos está consolidando nuestro bienestar son muy importantes. Entonces, para despedirnos con nuestra frase, ¿quién mejor que aquel que ha curado en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en el otro? Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, Claudia, gracias, gracias a todos. Hasta luego.